Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Contra. Aquí estamos en este debate semanal para platicar lo que ha sacudido, digamos, de alguna manera el medio deportivo mexicano en los últimos días. Tampoco es que haya muchas noticias. Además del descenso, sorprendió la decisión de Ricardo Antonio Lavolpe de apartarse de la dirección técnica. Y aquí estamos todos juntos y revueltos para platicar de ese tema. Carlos Hermosillo, Manuel Sol, Copán Álvarez, Sami Sadovnik y Andrés Cantor. Saludos, ¿cómo están? Y ya saben que aquí lo que caracteriza es el desorden. Lo primero que me gustaría escuchar es, vamos a tratar de definir en qué lugar situamos a Ricardo Antonio Lavolpe en la dirección técnica del fútbol mexicano. ¿Qué quiere decir? El que guste. No, ¿qué quiere decir eso que estás planteando? ¿En qué lugar lo situamos? ¿Como un técnico ganador, como un experimentado, como uno más? ¿Cómo catalogamos a Ricardo Antonio Lavolpe? Yo creo que los técnicos son presos de sus resultados, ¿no? En la tabla, digamos, de porcentual de victorias conseguidas, Ricardo está con un 60 y pico %. No, obviamente, tuvo otras capacidades más allá de ganar títulos, que no fue lo que por lo que se distinguió a lo largo de su carrera, uno en 26, 27 años, pero indudablemente dejó una manera de jugar y sobre todo ese sello futbolístico fue inculcado en algunos discípulos suyos, digamos, que fueron mutando y variando su estilo para darle una propia impronta. Hablo de los Miguel Herrera, de los Potro Gutiérrez, pero Profe Cruz, Rubén Romano. Sí, pero no sé si a ustedes no les parece que es difícil, digamos, meterlo en un ranking. Pero, a ver, hay que separar. Para mí no puedes catalogar a un entrenador. Hay entrenadores en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial que pueden tener muchos títulos y tú escuchas hablar a los que los han dirigido y te dicen que no aprendieron mucho, que no les enseñaba mucho, que no eran buenos entrenadores. Yo creo que aquí es lo contrario. Por ejemplo, ¿cuál? Es el típico entrenador, no, pues no sé, te puedo decir uno que a mí me tocó que... No voy a dar nombres. No, tíralo. No, ahorita doy uno. Pero lo que quiero decirte es que son de los típicos entrenadores que les va mejor forjando jóvenes. Cuando tienen equipos jóvenes, ¿y qué pasa cuando tú estás apenas iniciando en el fútbol? Aguantas absolutamente todo. Si puedes tener entrenadores que te estén gritando, que te digan que eres lo peor y te tienes que quedar calladito. Y eso le pasó para mí a Lavolpe con equipos como el Atlas, que venía una camada muy buena de jóvenes. Ahí es donde le funcionaba. Cuando estuvo en equipos donde ya había jugadores consagrados, que tuvo choque, ahí es donde el carácter de Lavolpe no le ayudó mucho y fue donde tuvo Toluca le fue bien, Manuel. Con muchos jugadores. Entonces yo lo pongo como un gran formador, porque sí tenía muy buenas cosas y lo que lo traicionaba era su carácter. Después chocar con tantos jugadores, creo que ahí es donde tuvo muchos problemas. Yo creo que tiene unas de cal y otras de arena, ¿no? Digamos, tiene un ego enorme, digamos, mirando regularmente a la mayoría por debajo del hombro. Creo que efectivamente, como dice Andrés, creó una escuela, esta escuela lavolpista. Me parece que hay un discípulo que le ganó al maestro. Me parece que Miguel Herrera, la selección de Miguel Herrera, a mi juicio, en el Mundial, tuvo una mejor primera parte que la que tuvo Lavolpe, por ejemplo. O sea, Lavolpe se vanagloria de haber pasado caminando la eliminatoria, que probablemente lo hizo. La mejor selección que por lo menos yo vi de México fue la Copa FIFA Confederaciones un año antes del Mundial, pero la primera ronda del Mundial con Angola, Irán y Portugal fue lamentable. Pasó a la siguiente ronda. Se recordará que le hizo un gran partido a Argentina, que finalmente el gol de Maxi marcó la diferencia, pero llegó exactamente a los mismos lugares donde llegaron todos los otros entrenadores, sin tanto verso y tanta verborragia como la que tuvo Lavolpe en aquel momento. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Manuel y con una parte con lo que dice Andrés. Hay que separar un poquito lo que... Conmigo no, entonces, listo. No. Hay que separar... No, tiene mucha razón en muchas cosas, todos, pero hay que separar lo que hizo Lavolpe como técnico, porque formó jugadores, formó técnicos, o sea, él generó una escuela de técnicos que han sido mucho mejor, pero también hay que olvidarnos de Pavel Pardo, de Rafa Márquez, de Osvaldo Sánchez, de Osorno, o sea, de jugadores que formó, como también hubo jugadores
que les hizo mucho daño por el trato, por la forma de tratar. Ahora, en los resultados, que al fin y al cabo te contratan como técnico en resultados, para hacer, algunos dicen, ahora yo veo que todo el mundo dice, juega muy bien y hay que rescatar que juega muy bien, sí, pero el resultado final tiene que ser, si tú divides los años de carrera por los títulos, me parece que Ricardo queda de ver. Yo agregaría algo. Digamos, por eso digo que siempre si encasillamos a una persona en la historia del fútbol, es difícil. Yo creo que habría que rescatar lo bueno que le deja al fútbol mexicano como tal, y punto, porque digamos, antes de la Volpe estuvo Menotti, que también digamos, le cambió la mentalidad al futbolista mexicano y logró convencer a los dirigentes que participen de la Copa Libertadores de América. Y lo que el fútbol mexicano le dio a la Volpe también fue continuidad, porque antes de la Volpe no llegaba a cumplir 4 años ningún técnico de selección nacional ante el primer traspié. Y sin embargo la Volpe, gracias a que su equipo jugó bien y clasificó con holgura, o caminando como él lo dijo, le dieron los 4 años enteros de trabajo. Andrés, nosotros, acuérdate que con Bora calificamos también caminando 2 fechas antes o 3 antes de llegar a cerrar. Pero ahí, en ese tiempo era, digamos, un poquito más... había una gran diferencia entre México y los demás. No, discúlpame, la selección de Honduras ganaba. Y tenía yo sé. Y era complicadísimo ir a jugar a Honduras, ¿eh? Pero volviendo a la Volpe... Pero es para mí es la eliminatoria en el mundo más sencilla. Sí. Sinceramente. Sí. Yo creo que la Volpe se vendió muy bien. Y por eso tomó vigencia. Obviamente acompañado de algunos resultados en clubes chicos. Pero me parece que a él cuando tenía que ser protagonista, lo que decía Manolo, cuando dirigió equipos grandes y donde tenía que demostrar realmente, ahí chocó, ¿no? No se supo manejar. Pero ¿qué es demostrar, Copán? Porque dirigió a la América, llegó a una final y perdió en penales. Dirigió al Toluca, le fue bien, le fue bastante bien. Para mí ese Toluca es campeón gracias a... Es campeón con él. Volpe, no Alberto Mario Jorge, o sea, porque fue una vacilada. La Volpe se metía al medio tiempo a dirigirlos, a hablar con los jugadores. Son 2 títulos, un ascenso, o sea, medir un técnico por los trofeos que tiene en la vitrina, entonces estamos hablando que Javier Aguirre es un fracasado absoluto, que tiene un título. Sí, bueno, pero dirigió mucho más la Volpe, ¿no? Que Javier Aguirre. Bueno, pero lo que voy es la trascendencia que ha tenido uno y otro. La Volpe tuvo esa capacidad de dirigir 4 años a la selección nacional. Yo lo que creo que hay que rescatar de Ricardo... Ese es un proceso normal. O sea, no quiere... No es normal para quién. Bueno, que en México no se respete, claro, pero en México no es normal. Bueno, pero porque hizo bien las cosas. Copán, pero trascendencia en México, porque después en Argentina fracasó en donde estuvo. No, donde fue... Fuera de México no tuvo éxito en ningún lado. Pasó fugazmente. Lo más importante que dejó en Costa Rica, por el buen ojo que tiene, es Joel Campbell, por ejemplo, como ocurrió con Guardado, que fue su apuesta en el Mundial de Alemania, y como ha sido, por ejemplo, últimamente con América lo de Lainez. Digamos, tiene como buen ojo lo de Salcido, digamos. Hay que darle un valor también muy importante porque lo hizo. Afuera fracasó. Hace rato. Menotti vino, hizo un antes de Menotti y un después de Menotti, y vino a enseñar Menotti. Muy pocos técnicos te enseñan. Y no me dejará mentir Manolo. Y luego, ya lo dije. Por lo que yo he escuchado de los jugadores y porque lo escuché a él, me parece que es un tipo que te enseña. Sí, no tiene, los modos a lo mejor no son los más adecuados, pero es un tipo que te enseña a jugar la posición y aprender de la palabra. A ver, ¿qué es lo que pasa con este tipo de entrenadores y por qué muchos de los que ahora son entrenadores hablan también de él? Porque cuando tú llegas como jugador a primera división, ya no te enseñan. Lo único que quiere el entrenador son resultados y no creas que te ponen. Entonces, cuando tú tienes a un entrenador que te dice, a ver, si tú estás jugando por aquí, tienes que perfilarte de tal manera, tienes que recorrerte hacia acá y todo, empiezas a aprender de ese entrenador y es lo que hicieron muchos de los entrenadores. ¿Por qué han tenido muchos más éxito que él? Por ejemplo, el Piojo. Porque trata bien al jugador. Porque ha agarrado las cosas buenas, ha agarrado las buenas cosas de la Volpe, que son cómo plantarse, cómo salir jugando, los movimientos que haces dentro del terreno de juego, cómo cambiar un partido, lo ha agarrado y le ha incorporado eso que tiene mejor trato con los futbolistas. Ahora, si hubiera tenido mejor trato para mí la Volpe con los futbolistas, hubiera sido algo distinto.
perdió 2, y si me ayudan a recordar, 2 o más finales en penales. Eso ya no tiene nada que ver con el trato al jugador. Entiendo que es un defecto de Ricardo Antonio Lavolpe, así como la virtud puede ser de inteligencia táctica, ¿no? Tiene un gran defecto en la manera de comunicarse con el jugador. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Con todos, ¿no? con la prensa, con todo el mundo. Está bien, está perfecto, pero a lo que voy es, un tipo que pierde 3 finales en penales, ¿no? O 2 finales más en penales, estás hablando de 4 títulos. Entonces la figura de Ricardo Antonio Lavolpe sería como una de las mejores de la historia. Bueno, pero para. Ya estás igual que Hugo Sánchez. Momento. ¿De qué hablas, Miguel? ¿No ganaste? Un tipo que pierde 3 finales en penales y perdí título. ¿De dónde sacas? ¿Cómo hacer la cuenta? Todos los equipos que perdieron campeonato por penales son todos campeones. Bueno, quiero ver, por eso, es un tipo que llegó a la final y la perdió en penales. Y ustedes lo han dicho. ¿Qué responsabilidad tiene un técnico de perder una final en penales? Pero a ver, ¿por qué creo que estamos desviando acá la conversación en detrimento de todo lo que ha dejado Ricardo Lavolpe a lo largo de los años? Yo creo que Ricardo Lavolpe fue un tipo muy preparado, un tipo de muy buen ojo para apostar por jóvenes, fue un tipo que indefectiblemente murió con su idea y nunca la traicionó. Salir jugando, el achique, la línea de 3, la línea de 5, todas las cuestiones opinables y debatibles, no las cambió, así fuese perdiendo 3-0 un partido. Entonces, digamos, valorar si es mejor o peor por esas finales perdidas me parece que no viene el caso. Lo que pasa es que al técnico también se lo recuerda. Yo les voy a decir algo del final del documental que vi ayer del armado del equipo de Pep Guardiola. Aparece Pep al final y le preguntan, él es el mejor equipo de toda la historia, y él dice, es como preguntar si es el mejor libro que usted acaba de leer es el mejor libro que ha leído en toda su vida. Hablemos dentro de 25 años. Si dentro de 25 años la gente se sigue acordando de aquel Barça de Pep Guardiola es porque mi equipo fue bueno. Y sobre todo porque recuerdan la manera de jugar. Ahora, lo que pasa es que a Guardiola lo acompañaron todos los logros y todos los títulos. Yo no sé si dentro de 25 años la referencia con Lavolpe no va a ser, y la verdad que intentaba jugar bien, pero no ganó nunca. Está bien, o sea, yo entiendo lo que dices, pero tampoco nos vamos a engañar y no podemos decir que los trofeos y los títulos son una manera para medir las capacidades de los entrenadores. No estoy diciendo que es un sistema absoluto, pero por supuesto que es un componente en el análisis, por supuesto que lo es. Si no dirigiría, Miguel. Siempre los técnicos están con la valija lista. ¿Por qué? Porque los resultados no funcionan y digamos, la cuerda se corta por el lado más angosto y los técnicos son, no sé, víctimas de los resultados, ¿no? Pero Carlos, perdóname, por eso yo propongo rescatar los valores que ha tenido Lavolpe, que le ha hecho muy bien al futbolista mexicano. Muy bien, muy bien. La falta de títulos. Pero también lo defectos. Yo lo que iba a decir, ¿le ha hecho muy bien al fútbol mexicano Ricardo López? Sí. Ahora, me van a decir que si entonces me llevan de director de una empresa, entonces la producción es muy buena, pero no vendo nada. ¿Y? Exacto. La productividad. Es parte del análisis, por supuesto. No vas a tener por eso también hay que ver lo bueno y lo malo, hay que ver los defectos también. Para mí Andrés decía que murió con la suya, perfecto. Él prioriza el sistema antes que las individualidades. Y el gran error de Ricardo Lavolpe fue no llevar a Cuauhtémoc Blanco, y no por el sistema, por un tema personal, me parece, más allá del sistema. Nos dijo que era porque no respetaba la disciplina táctica. O sea, lo mismo que hemos dicho. El sistema por encima del jugador. Él se murió con la suya, pero lo dijiste tú también hace rato. O sea, ¿y qué pasó en el siguiente mundial con Cuauhtémoc? Pasó lo mismo, no pasamos de ahí. No, con Cuauhtémoc Blanco nadie te asegura que iban a pasar al quinto partido, en absoluto. Entonces, claro, pero que el equipo podía ser mejor con Cuauhtémoc, sí. Tampoco deben poner lo que sí iba y si no iba. O sea, yo no fui en el 98, yo era tricampeón de goleo. ¿Y quién dijo? ¿Cuauhtémoc en ese momento no era el mejor jugador, Miguel? Pues sí, claro. Bueno, esa fue la discusión. Espérame. Si tú tienes un sistema de juego que sea, yo te lo pongo por ejemplo, un sistema de juego que sea muy dinámico, donde todos los jugadores vuelan, y tienes a un jugador, aunque sea y haya sido un Cuauhtémoc Blanco con la mayor calidad de los mejores jugadores de México, si no se adapta a tu sistema, lo siento mucho. Si tú quieres un equipo, muy dinámico y no entra,
O sea, tú justificarías, Manuel, que el técnico de Argentina o de Portugal diga es que en mi sistema no cabe Cristiano. A ver, no puedes comparar a Cuauhtémoc Blanco con Messi ni con Ronaldo. Estoy hablando del pensamiento. No, ustedes están comparando al jugador. Y yo estoy hablando de la filosofía que ustedes defienden de un técnico. Si el técnico hoy te dice, en mi equipo, no cabe Cristiano Ronaldo o no cabe Messi, entonces el técnico... Por el sistema. ¿Con qué lo vamos a calificar? Pues con los resultados. A ver, estás comparando algo. No estoy comparando a los jugadores. Pero en ese momento Cuauhtémoc Blanco era para México, lo que Cristiano es para Portugal. En ese momento. Por Dios, no. ¿No? No me digas eso. ¿No? A ver, No. ¿Quién era? Miguel, o sea, estás comparando a Cuauhtémoc Blanco estás equivocado, con Messi, Manuel. con No entiendes lo que estoy diciendo. Te estás yendo por la fácil. Te estoy diciendo, en ese momento Cuauhtémoc Blanco era para México en su proporción lo que Cristiano Ronaldo pudo haber sido para Portugal. No, o sea, no me digas que él agarraba, que Cuauhtémoc Blanco te definía un partido. Solo era un gran jugador, pero no era un jugador que te iba a definir. ¿No definió la calificación al Mundial? Cuauhtémoc Blanco solito en Jamaica y en el Azteca. ¿Cómo? Entonces el abuelo dos goles también metió un gol en la mesa y ya lo definió. Entonces la historia está loca, Manuel. No. Yo entiendo no puedes compararlo. Yo entiendo lo que está queriendo decir, Miguel, desde el punto de vista del peso específico del jugador. Pero ese peso específico del jugador también tiene, digamos, la calidad del jugador y lo que representa para el colectivo. Y creo que lo que dice Manolo es, digamos, que Cristiano Ronaldo tenía un peso específico mucho mayor para ese Portugal de lo que Cuauhtémoc pudo haber tenido para ese México. Igual, quiero agregar algo del documental al que hice referencia, que viene a esto de Cuauhtémoc y la Volpe. Cuando llega Guardiola al Barcelona, por una cuestión de estilo y por una cuestión de disciplina, dice, a Ronaldinho. Y Eto'o también. A Eto'o, no lo quiero en mi equipo. A Los Zlatan. capitanes lo terminan convenciendo después de la gran pretemporada que hace Eto'o, y medio que lo centran y le dice, acá o te portás bien o ya ves que vas para afuera. Entonces, los técnicos son así, digamos. Pero ha sido testarudo también, ¿ah? demasiado. O sea, no solamente en México. ¿Cuántos problemas tuvo en México? Cuando llegó a Boca, un equipo que jugaba de memoria, vino, empezó a cambiar y puso, como dice Menotti, el inodoro en la cocina y el refrigerador en el baño. Y empezó a cambiar todo y el equipo se desarmó y pierde un campeonato que tenía en el bolsillo. Entonces, a veces es demasiado testarudo. Yo creo que sí tiene buenas cosas, pero también tiene muchos defectos. Yo me voy a ir con algo que para mí en mi vida es fundamental respetar. Él respetó su sistema. Lo que la suya. Que Cuauhtémoc sea bueno o malo, a mí me parece que es un extraordinario jugador, pero respetar tu sistema y tu idea me parece magnífico de un técnico. Pero ¿sabes qué? Cuando sos tan arrogante, cuando, como dijo Sammy también, que miraba todo medio de abajo, cuando no... Entonces ahí es cuando los resultados van en tu contra. Claro. Ahí es cuando los resultados van en tu contra. Y ustedes dicen que no le hacen la cara. Muchos jugadores también, o sea, no están de acuerdo con el técnico y ustedes lo han tenido. Cuando te trata mal el técnico, no digo que le vayas a hacer la camita porque ustedes no creen en eso, evidentemente, pero sí el jugador tiene una mala sensación con el entrenador. ¿Por qué le pusieron en la selección a Jorge Campos, a Ricardo Lavolpe? Porque era el colador, el tamiz con la situación y la relación de la prensa, ¿o no? Sammy, no. Sí, que lo hace mucho. Y mira, complementando un poco esto de Cuauhtémoc, sí, para mí sí debió haber ido a esa selección y no va por el capricho de Lavolpe. Fue también algo en eso, porque hubiera podido... No, y también lo peleado, o sea, entonces la bronca que tenía. Ya no es que se murió con la suya. Me concede razón, ya no se murió con la suya. Antepuso un tema personal por su sistema. Espérame, pero también hay que conocer la otra parte, que comentó Ricardo. Ricardo habló con Cuauhtémoc y le dijo, mi sistema necesito que juegues así. Pero es la única manera que yo te puedo hacer jugar con mi sistema. Y él dijo, pues es tu problema, arréglalo tú, no lo tengo que arreglar. O sea, técnicos son así. Jugador, ojo. Pero imagínate también ahí Cuauhtémoc perderse un mundial por no. Yo me adapto. ¿Por jugar un mundial? Porque Cuauhtémoc era Cuauhtémoc y es Cuauhtémoc. Bueno, también. Entonces, a ver, entonces ahí también, ahí te estás diciendo que sí lo iba a llevar Lavolpe y que Cuauhtémoc no quiso. O sea, él no quiso. Él nunca tuvo la disposición de adaptarse a lo que quería el entrenador. Nunca lo iba a llevar.
Pero ¿cómo? Si está diciendo que le habló por teléfono para llevarlo. No, que habló con él personalmente y le Por dijo. eso, que habló con él. Pero yo no recuerdo, Gallo, y si no, refréscame la memoria, nada más la memoria, si él hablaba justo antes del Mundial, o hablaba cuando llegó a la selección, o hablaba incluso en su etapa de América. No recuerdo esa etapa de la conversación, ¿eh? Tienes toda razón. Habló cuando estaba en la etapa del América. Del América, no para el Mundial. Sí, tienes razón. Ya estaban peleados. Ya para el Mundial estaba... No, pero no fue... No, porque a la selección sí lo lleva. A Cuauhtémoc sí lo convoca para la selección mexicana en algún momento. No lo incluye en la lista final. Y de hecho, digamos que hubo dos grandes polémicas. La ausencia de Cuauhtémoc Blanco y la ausencia de Jaime Lozano en ese momento. Que eso puede suceder, pero fue el jugador más importante de Ricardo Lavolpe en la eliminatoria. En la eliminatoria, tal cual. Sí, se le borró en la servilleta aquella noche que hizo la convocatoria para la selección, ¿te acuerdas? Entre gallos y medianoche. Bueno. Volviendo al planteo inicial de esta charla. ¿Nos desviamos un poco o qué, Cantor? No, digo, como para saber en qué lugar va a caer Ricardo Lavolpe. Me pregunto si tendremos la misma charla el día que Tuca Ferretti, por ejemplo, anuncie su retiro. Y yo creo que sí. Preguntaremos lo mismo. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que es menos debatible, ¿no? Lo de Ricardo el Tuca Ferretti. Hay muchas cosas, ¿no? Ahí sí no podemos hablar Ricardo el Tuca Ferretti, ¿no? Como un hombre que confía o que confió en el futbolista mexicano, que confió en el joven. Eso será uno de sus grandes pecados. Por supuesto, le acompañan títulos. El seguir trabajando de manera continua durante 20 años tiene mucho mérito. Y también van a haber otros elementos, ¿no? Que la gente incluye en este debate, como Ricardo Ferretti tuvo siempre el plantel que quiso y más. O sea, van a haber muchas cosas que podamos añadirle a la conversación. Eso es mérito de él, ¿eh? Tiene su carácter, Tuca Ferretti. Lo que pasa es que él tiene un buen manejo de medios, ¿eh? No, hombre, tiene un terrible manejo de medios. No, hombre, se ríe de todos. Se ríe de todos. Bueno, a mí lo que se me hace increíble con todo esto que hemos platicado de Lavolpe, que nadie, o no sé si se le hayan acercado y él no haya querido, que no se haya acercado un equipo a que dirigiera todas las fuerzas básicas, porque es genial para eso, para enseñarle al joven, para detectar a jóvenes. Que lo hayan hecho antes se me hace increíble, que no se haya aventado, o quizá él no haya querido. Pero sí, eso es lo que hacer ahora, ¿no? Sí, eso es lo que quiere hacer. Yo le decía ayer a Carlos, eso tiene mucho valor en Ricardo Antonio Lavolpe, un tipo que económicamente tiene la vida resuelta, que ella hizo más allá del bien y del mal bajo todas estas consideraciones que cada uno pueda tener. Son cosas que del fútbol mexicano no se dan. Que un técnico que ya dirigió lo que quiso, ¿no? Hizo lo que quiso como entrenador, tenga esta vocación de enseñar, eso no lo vemos en La Puente, no lo vimos en Miguel Mejía Barón, no lo vamos a ver en Tuca, no lo vamos a ver en los grandes nombres del fútbol mexicano, quizá algunos porque no saben, otros porque no quieren, pero hay que reconocerle por lo menos esa voluntad a Ricardo Lavolpe, que después de haber dirigido lo que dirigió, aún tenga ganas de llevarse, de irse a una división inferior, con lo que eso implica en México. Los chicos son más dóciles, son más fáciles. Sí, claro. Pero yo no sé si va a poder, o sea, no sé si este es un proyecto que no es fácil, nunca lo ha hecho, con el trato que él tiene con el jugador, con la edad que ya tiene Ricardo Lavolpe, que obviamente la paciencia no es la misma. La poca paciencia. No sé si va a poder, ojo, porque esto no es un proyecto. Una cosa es subir a Lainez y a Guardado y tenerlo en un equipo y arroparlo para que se acople a un equipo. Y otra cosa es trabajar. Tampoco Sí, eso sí tiene mérito. Lo que no sé si va a poder, con la manera de ser de Lavolpe, es tratar con niños o con jovencitos. No es lo mismo, nunca lo ha hecho. Yo les pongo esta consideración. Y ahora con la Liga de Desarrollo, ¿no en teoría es de desarrollo? ¿No sería, digamos, el fit perfecto para Ricardo Antonio Lavolpe? Ayer yo te lo dije, Gallo, a mí me gustaría... Pero lo que pasa es que Miguel ya está dando por hecho que va a triunfar. No. Que está muy bien haciendo lo que va a hacer. No se sabe lo que va a hacer. Yo no le veo ese perfil. ¿Qué necesitaría para que triunfe? O que haga bien las cosas estando él en esa posición. Que el entrenador, el que esté en el primer equipo, se lleve bien con él y que acepte muchas cosas, porque ¿cuál es también el gran mérito de Lavolpe? Que los subía a los jóvenes al primer equipo y los mantenía.
Entonces, si él empieza a sacar pero jóvenes, no tenía pero contacto, no está en Manolo, Pero coordinación. esto que va a hacer ahora no es lo mismo. Pero ¿ah? si no está en coordinación con el director Nunca lo técnico, tuvo, el director nunca técnico le va a estuvo. decir. De acuerdo, Manuel. Ahí Manolo sí. nunca estuvo en coordinación. Acuérdate, los 4 años en selección, nunca estuvo en coordinación con las selecciones con límite de edad en México. Ahí Él sería hacía la un suya. gran Pero problema. el proceso para es él. diferente, ¿no, Sammy? El proceso es diferente, pero en sus equipos sí siempre estaba en constante comunicación. En selección es distinto, porque incluso ni siquiera tienes a los jugadores para trabajarlos. Tienes tan poco tiempo que además no es tu obligación estar volteando a la sub-20 para ver qué tienes. Es ver lo que hay en el circuito mexicano. Una pregunta porque me confunden. ¿Él dijo que quiere trabajar con los jóvenes o que quiere ser director deportivo? Eso dijo, quiero ser director deportivo y ver cómo puedo trabajar con los jóvenes. Ojo, y que el técnico, eso lo dijo, y no me dejarás mentir, Gallo, y dijo, y que el técnico sepa que no me interesa su puesto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, Es que ahora, sería si muy trabaja con jóvenes, interesante. ojo, Sería muy interesante. No es un proyecto a corto plazo, ¿eh? Sí, pero con la diplomacia que lo caracteriza, no sé si vaya a caminar en esas posiciones, ¿no? Pero por ¿Qué va a eso pasar vuelvo y si- digo, la Liga de Desarrollo, donde no hay ninguna obligación de título, donde no te refleja absolutamente nada más allá de los incentivos económicos que le vayan a agregar, me imagino que será así, yo creo que sería el lugar ideal de trabajo para Ricardo Lavolpe. No estoy diciendo que le va a ir bien, ¿eh? Pero por lo menos si eso es lo que él quiere y están creando una liga de desarrollo, creo que la cosa macha. Sí, a ver, Carlos, a ver, tú que también estuviste muchos años, ¿qué es para ti lo más importante ahora que lo ves ya con los años pasados de un entrenador? ¿O cuáles son los entrenadores que más recuerdas? El que te enseñó algo. Menotti, Si hayas ganado, Te voy a hablar hayas de ganado o no hayas ganado nada. Voy a hablar de uno. Yo con los entrenadores que me quedo es con el que me enseñó, que agarró en el entrenamiento y me dijo, a ver, tú no te tienes que parar aquí, tienes que controlar el balón así, no puedes perfilarte de esta manera. Con esos son los entrenadores que yo me quedo y los que mejor recuerdo. Lo mismo le pasa con muchos que dirigió Lavolpe, por eso lo recuerdan así, porque te enseñan. Muchas veces tú ya como futbolista de primera división ya no te enseñan absolutamente nada, muchos entrenadores, y otros sí, y son con los que mejor recuerdo te quedan, hayas ganado o no hayas ganado. Estoy de acuerdo contigo. Yo me quedo con Menotti. Para mí Menotti primero es con el que te enseña y con el que tiene buen trato, con el que tiene buena comunicación. Para mí eso es fundamental. Menotti a mí completamente me cambió y se lo he dicho y 10,000 veces. Claro. Me enseñó a perfilarme mejor hacia al arco, a fintar al barquero, se preocupaba por los jugadores, se preocupaba, acuérdense que salió Ramón Ramírez, o sea, eso era un técnico que te iba llevando. Jugó de 10 el Guamerú García en la selección. Al Guamerú García, que nadie pensaba que podía jugar de 10. Y en esto yo no puedo hablar de Lavolpe porque no lo tuve. Pero te puedo hablar del Tuca, que lo tuve desde que estaba yo en Fuerzas Básicas y fue cuando subí a Primera División. Lo que te enseña en los entrenamientos el Tuca es algo increíble. Dime. De todo lo que tuviste, ¿cuál fue el que te dijo, mire, Sol, pasa la pelota o el jugador, pero los dos no? Te digo quién. Un amigo del señor Hermosillo. ¡Amigo mío! Pablito Luna. Ah, sí. Pablito Ese es tu mejor maestro, güey. Era el auxiliar del Tuca Ferretti y era. Te voy a decir una anécdota, Carlos lo recuerda bien, pero lo estaba marcando, era defensa central. Yo con Monterrey. Llegó un día por atrás y cuando el balón iba de despeje, venía así por atrás de él y le metió la rodilla y según cuenta él le dijo, Hermosillo, revísate porque algo te tronó. No, yo te la cuento. Le rompió el coxis. Yo venía llegando de Bélgica y entonces yo había aprendido a meter el cuerpo y le metí el cuerpo y se enojaba. Le dije, ya, viejito. Y en la siguiente jugada levantó la rodilla y me pegó en el coxis. Imagínense el coxis, que es el hueso más duro del último. Me fracturó y cuando estaba tirado me dijo, viejito, salte a revisar. ¿Por qué Hermosillo. Sí. No puedo con ese look bohemio intelectualoide que andas últimamente. Está bonito los lentes, ¿ah? Están bonitos. Se parece a Alex Intec. Excuse-moi. Alex Intec de acá 25 años, ¿no? Pero sí. Gracias, Ami. Yo también te quiero. Con ese look y luego recomienda cada película. Cuando
ahora en esta cuarentena que seguramente están acudiendo, ¿no?, a Netflix. Por favor, vean cualquier cosa menos lo que les vaya a recomendar Carlos Hermosillo. Por favor. No le gustó el hoyo. Ya con el nombre, ya con el nombre. ¿Cómo dijiste? No, Manuel, no te pases. Con el nombre ya es imposible ver. Yo creo que es tiempo de empezar a despedir la cuarentena esta. Estamos cayendo en una zona oscura. Ahora, yo creo que la Volpe va a quedar obviamente en la historia del fútbol mexicano como ya todos los hinchas de Boca probablemente sí. No. En Argentina nadie ni lo recuerda nadie. Y nosotros, los hinchas de Boca, no lo queremos. Ponerse corbata roja y camisa blanca el día del debut en la Bombonera, con eso ya está. Y cambió todo y empezó a jugar con línea de tres y puso Ibarra de carrilé. No, un desastre. Bueno. Me imagino que Andrés se acuerda. Interpreto el silencio de Andrés. Un buen técnico que enseñó que se atrevió con los jóvenes. Hasta pálido se puso Andrés. Pero te digo, pero tampoco va a estar en el top. Yo no creo que esté la Volpe en el top de los mejores entrenadores de México. ¿En el top 5? ¿En el podio no? No, si uno puede hacer un top 10, seguramente va a entrar. Ahí sí. En un top 10. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Mañana nos recuerdes, Manolo Sol. Ahora lo que decías del Tuca, si es mote o apellido, ¿no? Mañana nos los aclaras, ¿no? Listo. Los chicos de quién tienen hambre, porque hace rato que están dando vueltas. Hace rato están gritando ahí, muchachos. Sí, los de Copán. Chicos, era el perro de Hermosillo. Sí, mira, ven para que te conozcan aquí todos estos, ven. A ver. A ver a Frenchy, ¿va o no? Frenchy. Pesa más que Frenchy, ¿no? ¿Ya fue al baño? Ni bola te da. Ahí está. Le está viniendo bien la cuarentena, Veo doble. Ponte lentes. Oye, Gallo, le está viniendo bien la cuarentena, ¿eh? ¿Lo dices por perro o porque está arrugado? No. Por eso está bien. Bueno. Listo, gracias. Llegamos a la contra. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.